papá salía a la pista, era: voy a destrozar a Jeff Bodine tan rápido y tan pronto como me sea posible. Las palabras de Dale Earnhardt aún resuenan los círculos de NASCAR. Le dije a todo el mundo que Jeff Bodine era un fraude. Ese momento, los fans no sabían qué pensar. ¿Era rivalidad? ¿Era frustración? ¿O era algo más serio que nadie se atrevía a decir voz alta? Ahora, años después, la verdad detrás de la audaz acusación de Dale está saliendo a la luz y está enviando ondas expansivas a través de la comunidad de carreras. La tensión entre estos dos pilotos no era solo competitiva, era personal, amarga y profundamente arraigada a momentos que se mantuvieron silencio hasta ahora. ¿Qué pasó realmente dentro y fuera de la pista? ¿Y por qué esta disputa todavía se comenta décadas después? El día que se quitaron los guantes. No fue después de un accidente. No fue durante una conferencia de prensa. Ni siquiera fue con un micrófono mano. Dale no necesitaba un gran escenario para soltar las palabras que se quedarían grabadas, la historia de NASCAR. Simplemente las dijo como siempre lo hacía. Directo, sin filtrar y sin parpadear. El reportero parpadeó. Otras cabezas se giraron. Los miembros del equipo se movieron inquietos. No era la primera vez que Dale Earnhardt criticaba a un rival. Pero algo este momento era diferente. Tenía peso. No era solo la furia del momento. Sonaba como una declaración. El año era 1986 y las tensiones NASCAR estaban llegando a su punto de ebullición. Dale era la cara de la valentía sureña a las carreras. Nacido y criado en Annapolis, Carolina del Norte, llevaba el legado de su padre, Ralph, y encarnaba todo sobre lo que se había construido el deporte: dureza, instinto y conducción sensata. No hacía cálculos. Sentía, y no creía la delicadeza cuando un parachoques firme podía solucionar las cosas. Jeff, por otro lado, venía de Chemung, Nueva York, un lugar lejos del corazón de NASCAR. Su camino hacia las carreras había sido diferente. Era educado, metódico y conocido por aportar un enfoque más técnico, incluso científico, al deporte. Mientras Dale afinaba los motores al oído, Jeff estudiaba datos. Mientras Dale se apoyaba la valentía, Jeff se apoyaba la precisión. Para los fans las gradas era fácil tomar partido. O estabas con el intimidador o no lo estabas. Y si no lo estabas, lo más probable es que estuvieras con Jeff Bodine. El problema había estado creciendo durante años. Golpes la pista, miradas fulminantes boxes, palabras intercambiadas la radio y repetidas la prensa. Pero ese día el garaje fue cuando se convirtió a algo más grande. ¿Qué hizo que Dale lo dijera? Ese fin de semana el garaje estaba lleno de rumores después de una sesión de práctica en Martinsville. Jeff se había soltado la curva 3 y casi chocó con otros 2 coches. No era la primera vez. Una semana antes, Dale había afirmado que Jeff le había frenado bruscamente a Atlanta. El patrón comenzaba a irritar a Dale. Estaba harto del engaño. Harto de Jeff, quien, según creía, se ponía un traje limpio, una personalidad tranquila bajo presión que no coincidía con lo que sucedía a la pista. No te dejes engañar por la sonrisa. Dale le dijo a un miembro del equipo. Te sacará y llorará mi a la torre, al respecto. Los dos hombres ni siquiera podían caminar por el mismo camión sin tensión. Los patrocinadores se dieron cuenta. NASCAR se dio cuenta. Diablos, incluso los fans se dieron cuenta. Podías sentirlo en las presentaciones de los pilotos. Dale recibía rugidos. Jeff recibía una división entre vítores y abucheos.
Dale no estaba tratando de dañar la carrera de Jeff. No estaba tratando de arruinar su nombre. Estaba tratando de advertir a todo el mundo. Y su mente, la verdad apenas comenzaba a mostrarse. Al volante, la rivalidad entre Dale y Jeff no se trataba solo de dos pilotos que intentaban ganar. Se trataba de dos mundos chocando a toda velocidad. La superficie. Ambos hombres querían lo mismo: la victoria. Pero la forma que llegaron allí no podría haber sido más diferente. Dale era puro instinto. Venía de la escuela de los golpes duros, donde las carreras no se trataban de equipos sofisticados o estrategias complicadas. Se trataba de agallas. Su padre, Ralph Earnhardt, le enseñó que no esperabas la configuración perfecta o las condiciones perfectas. Te subías al volante y lo hacías funcionar. Dale encarnaba esa creencia cada vez que salían hasta la pista. Conducía duro, se arriesgaba y no tenía miedo de sacudir el parachoques de alguien si eso era lo que se necesitaba para ganar. Los fans lo llamaban el intimidador por una razón. Jeff, por otro lado, era diferente. No nació la escena de las carreras del sur. Era un norteño, alguien que llegó a NASCAR con una formación técnica y un enfoque más calculado. Se centraba la precisión, los datos y hacer que su coche funcionara exactamente como quería. Para él, las carreras no se trataban solo de agresión pura. Se trataba de superar a la competencia. Eso solo fue suficiente para irritar a un tradicionalista como Dale. Las diferencias iban más allá de la pista. Dale se comportaba como el hombre común. Sus modales toscos y su actitud sensata conectaban con los fans de clase trabajadora que llenaban las gradas. Era alguien con quien podían identificarse, alguien que no endulzaba nada. Jeff, por el contrario, a menudo parecía pulido, confiado y, a veces, presumido. No estaba tratando de ganar un concurso de popularidad, pero su comportamiento lo convirtió un blanco fácil para alguien como Dale. Dale simplemente no confiaba a los tipos que parecían pensar demasiado, dijo un miembro del equipo años después. Para él, las carreras eran sobre sentir. No le importaban los pilotos que parecían ingenieros con cascos. A mediados de la década de 1980, estas diferencias se habían convertido en hostilidad abierta. Cada vez que Dale y Jeff se alineaban la parrilla, había una tensión que se podía sentir el aire. Los dos hombres no solo competían entre sí, luchaban como si cada vuelta fuera personal, y a menudo lo era. La temporada de 1985 les dio a los fans una visión temprana de esta tormenta que se avecinaba. Un evento. Dale y Jeff intercambiaron pintura durante varias vueltas, ninguno dispuesto a ceder. El equipo de Dale afirmó que Jeff estaba bloqueando. El equipo de Jeff dijo que Dale estaba conduciendo imprudentemente. A ninguno de los dos le importaba lo que pensara el otro. A los fans les encantó. Pero para Dale no era solo entretenimiento. Comenzó a creer que la imagen limpia y técnica de Jeff era una fachada, algo que no se sostenía bajo la presión real. También se estaba produciendo una guerra cultural tácita en NASCAR ese momento. El deporte todavía estaba muy arraigado su herencia sureña. Los pilotos, los equipos y los fans se enorgullecían de sus raíces locales. Jeff, al ser de Nueva York, no formaba parte de esa red de buenos chicos. Para muchos era un forastero. Dale, ferozmente protector de las tradiciones deportivas, vio a Jeff no solo como un rival, sino como alguien que no encajaba del todo. Los dos incluso veían el éxito de manera diferente. Dale celebraba las victorias con su equipo como un hombre que había luchado con uñas y dientes por cada vuelta.
Las victorias de Jeff a menudo parecían más tranquilas, más analíticas. Según los informes, Dale una vez se burló después de una carrera y dijo: «Actúa como si ganar fueran solo números una página». Para 1986, la rivalidad no solo estaba hirviendo a fuego lento, estaba lista para estallar. La diferencia a sus estilos ya no se trataba solo de carreras. Se había vuelto personal. Sin embargo, mientras Dale veía a Jeff como alguien que carecía de la valentía bruto para ser considerado un verdadero corredor, Jeff tenía sus propias opiniones sobre Dale. Jeff pensaba que el estilo de Dale era imprudente, que se apoyaba demasiado la intimidación en lugar de la habilidad. La ahora famosa frase de Jeff, «golpea todo menos el coche de seguridad», no era solo un insulto inteligente. Era exactamente como Jeff veía a Dale. Un bruto al volante. La cuestión era que a Dale no le importaba esa etiqueta. La llevaba como una insignia de honor. Para él, las carreras no eran ballet. Eran una pelea callejera. Y si Jeff no podía manejar eso, entonces no tenía por qué estar la misma pista. Detrás de las escenas, los miembros del equipo a menudo tenían que separar a los dos. No se lanzaban puños, pero sus palabras golpeaban igual de fuerte. Hubo momentos en el garaje en los que Dale miraba fijamente a través del lote. Sacudía la cabeza y murmuraba algo entre dientes sobre el falso estilo de carreras de Jeff. Y Jeff no se avergonzaba de llamar peligrosa la conducción de Dale. Y aunque Dale pudo haber visto a Jeff como un forastero, había una cosa que no podía ignorar, algo que había visto una y otra vez. El año que NASCAR casi perdió el control. Para cuando llegó TO6, la rivalidad entre Dale Earnhardt y Jeff Bodin no era solo una subtrama. Era noticia de primera plana el mundo de NASCAR. Lo que había comenzado como una molestia mutua entre dos pilotos muy diferentes se había convertido en una de las disputas más feas y personales que el deporte jamás había visto. Y este fue el año que casi fue demasiado lejos. Desde las primeras carreras de la temporada, quedó claro que la tensión no estaba disminuyendo. Por el contrario, estaba escalando. Hubo batallas de portazos, acusaciones explosivas y equipos de boxes mirándose con furia a través del garaje como si estuvieran esperando que alguien lanzara el primer puñetazo. Dale y Jeff ya no eran solo competidores, eran enemigos. Cada vuelta se sentía como una preparación para un accidente, y los fans estaban pegados a él. Richmond se convertiría el punto más. Punto de ruptura. El Richmond Fairgrounds Raceway, febrero de 1986, las cosas explotaron. Dale y Jeff corrían al frente, ambos coches fuertes y ningún piloto retrocediendo. Con solo unas pocas vueltas para el final, Dale estaba detrás de Jeff y acercándose cada vez más. Todas las gradas podían sentirlo. Algo estaba a punto de suceder. Entonces, sucedió. Saliendo de la curva 2, Dale empujó la parte trasera del coche de Jeff. No un toque ligero, lo suficiente como para enviarlo a deslizarse. Jeff hizo un trompo, recogiendo a un par de otros pilotos mientras intentaba recuperar el control. La multitud rugió. La cabina de transmisión no podía creer lo que acababan de ver. Dale ganó la carrera. Jeff no se lo tomó con calma. Las entrevistas posteriores a la carrera, estaba furioso. «Simplemente me destrozó», dijo. «No tiene respeto por nadie. Eso no son carreras». Su equipo presentó una queja formal ante NASCAR. La respuesta de Dale, un encogimiento de hombros y una sonrisa. «Eso son carreras de pista corta», dijo. Pero esto no había terminado.
Ni siquiera cerca. La semana siguiente, Rockingham, Jeff hizo un movimiento que se parecía mucho a una venganza. Mientras Dale intentaba hacer un adelantamiento por el interior, Jeff bajó y casi lo empuja a la hierba. Dale logró salvarlo, pero el mensaje fue claro. Jeff no estaba retrocediendo. Estos ya no eran incidentes aislados. Eran parte de un patrón y a los fans les encantó. La cité. La asistencia se disparó cuando ambos hombres estaban corriendo. Los ratings de televisión subieron. Se convirtió parte de la emoción previa a la carrera. ¿Cuánto tiempo pasaría Tuck Cassidy hasta que Dale y Jeff se encontraran la pista? Pero los funcionarios de NASCAR no estaban entretenidos. Estaban preocupados. Detrás de las puertas cerradas, los ejecutivos de NASCAR estaban teniendo reuniones sobre qué hacer. La situación se había salido de control. Los enfrentamientos físicos, la pista, ahora se estaban convirtiendo guerras verbales las entrevistas, a través de los equipos de boxes y entre los fans. Dale tenía su leal base sureña detrás de él, y Jeff tenía su propio campamento de seguidores. Pero no era solo ruido. Estaba dividiendo el deporte. Así que NASCAR intervino. Después de otra confrontación Bristol, donde los dos pilotos hicieron contacto y se gritaron después de la carrera, los funcionarios los llamaron a ambos a una reunión privada. Presentes la sala estaban el presidente de NASCAR, Bill France Jr., y altos funcionarios. El tono era serio. Según algunos informantes, France no se anduvo con rodeos. Ustedes dos se van a sentar y resolver esto, o ambos se van a quedar sentados, supuestamente advirtió. Las suspensiones estaban sobre la mesa. NASCAR no podía permitirse que la disputa se convirtiera a algo que dañaría el deporte, o lo que es peor, conduciría a un accidente que lastimaría a Shostal Weekend. Dale escuchó, con los brazos cruzados. Jeff asintió, pero no dijo mucho. Cuando los dos salieron, ninguno sonrió. Acordaron calmar las cosas públicamente, pero todos el garaje sabían que no había terminado realmente. El apretón de manos que ofrecieron no fue más que una actuación. La mala sangre todavía estaba ahí. Archie y Dale se estaba convenciendo más de algo que había estado susurrando durante meses. Para él, estos incidentes repetidos no se trataban solo de que Jeff fuera agresivo o vengativo. Eran reveladores. Dale comenzó a notar patrones, situaciones las que Jeff perdía la compostura, carreras las que se asfixiaba bajo presión, extrañas llamadas de boxes, malos reinicios. Dale tenía un ojo agudo para la debilidad, y lo que vio lo hizo redoblar una creencia que había estado creciendo dentro de él desde sus primeros encontronazos. Dale no quería decir que Jeff no tenía talento para conducir. Sabía que el tipo podía correr. Lo había visto él mismo. Pero Dale creía que cuando realmente importaba, cuando las cosas se ponían tensas, desordenadas e impredecibles, Jeff se desmoronaba. Y para Dale, eso significaba todo. Palabras que sacaron sangre. A mediados de 1986, la disputa de carreras entre Dale y Jeff se había convertido en algo mucho más vicioso de lo que los fans jamás habían visto antes. Ya no era solo físico, era psicológico. Las palabras que se intercambiaban fuera de la pista eran tan brutales como los parachoques que se intercambiaban ella. Y los insultos de Dale no eran como las conversaciones informales de otros pilotos. Cuando Dale lanzaba un puñetazo verbal, tenía peso detrás. No levantaba la voz, no despotricaba. Simplemente decía lo que pensaba.
Y si cortaba profundamente, que así fuera. No te quejes cuando corras. Levántate al volante y lidia con ello. Esa cita no provino de una conferencia de prensa. Provino de una entrevista tranquila después de una carrera acalorada, donde se le preguntó a Dale sobre la última ronda de quejas de Jeff. El reportero apenas había terminado la pregunta antes de que Dale soltara la línea. Estaba dirigida directamente a Jeff y aterrizó. Jeff se había hecho conocido por criticar el estilo de conducción de Dale. Cada vez que se enredaban, Jeff se dirigía hacia la carpa de prensa o a los funcionarios de NASCAR y explicaba, a veces detalle, cómo Dale lo había agraviado. Ya fuera un bloqueo sucio, un adelantamiento peligroso o un accidente deliberado, Jeff siempre tenía una razón. Dale, mientras tanto, nunca puso excusas y no apreciaban a aquellos que lo hacían. Esta diferencia de actitud se convirtió en el próximo campo de batalla, su guerra. Dale vio las quejas de Jeff como debilidad. Lo vio como alguien que intentaba manipular el sistema en lugar de lidiar con las consecuencias la pista. «Todos corremos duro», dijo una vez Dale, «pero solo uno de nosotros siempre está hablando con los funcionarios después». Fue por esta época cuando Dale comenzó a insinuar que Jeff era más imagen que sustancia. No solo un rival, sino un showman. Un tipo que vestía elegante, daba entrevistas pulidas y culpaba al coche cuando las cosas salían mal. Un piloto que quería las victorias, la atención, los trofeos, pero no podía soportar la pelea que se necesitaba para llegar allí. Jeff, por supuesto, tampoco se quedó callado. «Una cita memorable», dijo. «Golpea todo menos el coche de seguridad». Esa línea seguiría a Dale durante años. Fue aguda, divertida y brutal. Pero Dale no se inmutó. De hecho, algunos dicen que lo hizo aún más decidido a presionar más fuerte. Si Jeff pensaba que era imprudente, Dale le mostraría cómo era la presión real. Porque lo que Dale creía al fondo era algo que le había estado diciendo a su círculo íntimo durante meses. Jeff no estaba hecho para esto. Puede que sea inteligente, puede que sea rápido, pero Dale pensó que faltaba al algo. La dureza, el filo, la negativa a ceder bajo el fuego. Y si Jeff no tenía eso, Dale creía que realmente no pertenecía allí. Fue después de una carrera a North Wilkesboro que la frustración de Dale finalmente alcanzó su punto de ebullición nuevamente. Jeff había corrido cerca del frente, pero se desvaneció al final de la carrera. Después, se quejó de problemas de manejo y afirmó que Dale lo había desestabilizado con una conducción brusca. La respuesta de Dale: ¿desestabilizarlo? Apenas lo toqué, pero si un roce lo pone nervioso, tal vez esté el deporte equivocado. Eso no fue solo una pulla. Era Dale sentando las bases de lo que creía que era un patrón. No estaba señalando un mal final o un error. Estaba hablando de algo más profundo, una tendencia a rendirse cuando importaba. Para Dale, la evidencia se estaba acumulando. Momentos los que Jeff no pudo cerrar el trato. Llamadas a boxes que no tenían sentido. Reinicios nerviosos, sobrecorrecciones, excusas. Dale no necesitaba papeleo ni acusaciones de trampa. Estaba viendo a un piloto exponerse bajo presión. Algunos miembros del equipo de boxes comenzaron a susurrar lo mismo. Dale no lo sabía con certeza, pero creía lo que veía y confiaba su instinto más que cualquier hoja de cálculo o hoja de estadísticas. Para él, ser un verdadero corredor no se trataba de pruebas contrarreloj, se trataba de agallas, la prueba que Dale afirmaba tener.
El momento que Dale había estado esperando llegó durante un fin de semana que la mayoría de los fans apenas recuerdan ahora. Pero para él fue la confirmación que había estado señalando todo el tiempo. Fue la carrera del verano de 1986, Pocono Raceway. Una pista conocida por poner a prueba todo lo que un piloto tiene: paciencia, sincronización y control. El complicado triángulo era un lugar donde la audacia podía ser contraproducente, y una mala decisión podía deshacer una buena carrera un instante. Dale siempre había respetado el desafío. Jeff, por otro lado, había llegado al fin de semana con confianza, demasiada, a los ojos de Dale. Durante la calificación, Jeff se veía hasta afilado. Su coche estaba marcado. El equipo estaba sincronizado. Y a mitad de la carrera, Jeff estaba al frente, liderando vueltas y resistiendo la presión de algunos de los mejores del deporte. Los locutores elogiaron su forma. Los comentaristas señalaron su línea suave a través de la curva 2, sus cambios de marcha, su control. Todo parecía perfecto, pero Dale no estaba convencido. Observó desde solo unos pocos coches atrás, estudiando a Jeff de la misma manera que un cazador observa ya su objetivo. Cada curva le decía algo a Dale. Cada reinicio, cada momento bajo presión. Y entonces fue cuando sucedió. Con menos de 30 vueltas para el final, una precaución reunió al grupo. El reinicio. Dale se alineó detrás de Jeff. La bandera verde ondeó y 2 curvas. Dale se movió hacia el interior. Jeff se estremeció. Lugar de mantener su línea, frenó una fracción de segundo antes, vaciló y se desvió ampliamente al salir de la curva 1. Dale no lo tocó. No tuvo que hacerlo. Jeff se había vencido a sí mismo. Dale pasó volando. Cuando terminó la carrera, Jeff había perdido varios puestos. Las entrevistas posteriores a la carrera estaban llenas de conversaciones sobre el desgaste de los neumáticos y el manejo, pero Dale no se lo tragó. Según los informes, Dale Earnhardt dijo: «Le dije a todo el mundo que Jeff Bodin era un fraude, y aquí está la prueba». Los informes sugieren que Dale incluso llegó a decir esto sobre Jeff: «Era un pedazo de mierda repugnante la pista. Lo regaló». Eso no fue un problema de configuración. Fue un problema del piloto. Para el fan promedio no parecía mucho. Un pequeño error. Nada dramático. Pero para Dale, lo era todo. Este era el tipo de momento que había estado denunciando todo el año. Cuando las cosas se ponían tensas y la presión real golpeaba. Jeff se quebró. Y Dale tuvo testigos esta vez. Equipos de boxes, compañeros pilotos, incluso comentaristas que notaron la línea inusual que Jeff tomó ese reinicio. Puede conducir rápido, pero no está hecho para ello. No cuando se pone real. Esa cita nunca llegó a imprimirse, pero el garaje se quedó grabada. Dale no afirmó que Jeff no tuviera talento. Nunca dijo que Jeff no pudiera conducir un coche o ganar una carrera. Lo que estaba diciendo, lo que siempre había estado diciendo, era que Jeff no era quien se presentaba como. La imagen pulida, los nervios fríos, la personalidad de piloto profesional. Dale vio grietas ese caparazón cada vez que las cosas se ponían difíciles. Y Pocono fue la pieza final para él. No fue solo esa carrera, tampoco. Dale comenzó a señalar otros momentos, cosas sutiles que los fans no habían notado, pero los expertos sí. Carreras las que Jeff se desvaneció al final. Instancias las que culpaba al coche cuando otros pilotos tenían el mismo equipo. Algunos ex miembros del equipo incluso respaldaron a Dale,
diciendo que Jeff a veces adivinaba las llamadas a mitad de carrera, perdiendo su ventaja al proceso. Para Dale, eso lo resumía todo. No se podía comprar la dureza. No se podía fingir bajo presión. Y Dale, que había pasado su vida corriendo tierra, asfalto y todo lo demás, conocía la diferencia. Así que cuando le dijo a la gente que Jeff era un fraude, esto es lo que quería decir. No un tramposo, no un mentiroso, sino un piloto que, palabras de Dale, estaba construido como una máquina, pero no tenía las agallas cuando contaba. Consecuencias y una tregua silenciosa. Después de Pocono, las cosas no fueron iguales entre Dale y Jeff. No es que alguna vez hubieran tenido conversaciones amistosas antes, pero ahora había un silencio notable entre ellos. Un silencio agudo y persistente que decía más de lo que las palabras podrían decir. Nunca abordaron públicamente la tensión. Los reporteros que intentaron agitar las cosas se encontraron con respuestas rígidas y genéricas. Dale se desviaba con un asentimiento o un gruñido. Jeff dio respuestas pulidas que no decían nada. Pero el paddock, los trailers, las esquinas del garaje, la gente sintió el cambio. Algo había cambiado. Los mecánicos, los observadores y los pilotos rivales comenzaron a elegir sus palabras con más cuidado cuando ambos hombres estaban cerca. Los momentos incómodos comenzaron a acumularse, como la vez talladega cuando ambos estaban programados para un evento de prensa de un patrocinador. Dale llegó tarde. Jeff se fue temprano. No se tomó ni una sola foto de ellos juntos. Los patrocinadores se dieron cuenta. También lo hicieron los funcionarios de la carrera. NASCAR, siempre ansioso por evitar una disputa que pudiera volverse fea, envió recordatorios silenciosos a ambos bandos sobre deportividad y concentración. Pero no presionaron demasiado. Ese momento, el drama vendía entradas, pero esta era una guerra fría, no del tipo que daba para los mejores momentos. Detrás de las escenas, sin embargo, la opinión de Dale ya había hecho su daño. Jeff comenzó a notar menos puertas abiertas ciertos círculos. No estaba obteniendo el mismo beneficio de la duda cuando las cosas salían mal. Surgieron preguntas durante las entrevistas posteriores a la carrera. Algunos fans todavía lo amaban. Otros comenzaron a cuestionarlo. Todavía estaba ganando. Todavía era rápido. Pero la imagen había sido magullada. Y una vez que se agrieta, aunque sea un poco, es difícil volver a juntarla. Dale, por su parte, siguió adelante. O al menos actuó como si lo hiciera. Dejó de mencionar a Jeff por completo. Se negó a responder preguntas sobre él. Algunos tomaron eso como una señal de respeto. Otros dijeron que era solo la forma de Dale de llamar a una tregua, una que no implicaba perdón, sino simplemente una elección de dejar las cosas como estaban. Años más tarde, una rara entrevista, se le preguntó a Dale si alguna vez había hecho las paces con Jeff. Se encogió de hombros y dijo: «Nunca nos dimos la mano, si eso es lo que quieres decir, pero no necesitábamos hacerlo». Ambos siguieron corriendo. Sus carreras se superpusieron durante varias temporadas más. Compartieron pistas, lucharon por la posición y separaron cerca uno del otro los carriles de la victoria, pero nunca chocaron. Ni una sola vez. Algunos dicen que esa fue una prueba de su profesionalismo. Otros dicen que fue el mensaje final de Dale de que no necesitaba destrozar a Jeff para demostrar su punto. Ya lo había hecho. ¿Todo el drama fue realidad solo para el espectáculo? Háganos saber los comentarios.